Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sería si vayan fuera menos construir edificios y más construir individuos? Si hiciéramos menos eventos, producciones, edificios, programas, reuniones. Habría menos estrés, gastos, deudas, recaudar fondos. Estaríamos librados para experimentar su amor. Amarle a Él. Amar a los demás. Liberar. Sanar. Liderar. Y desatar tu propósito. Esto es discipulado. Esto es la Iglesia. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque nos visitas con tu presencia, te manifiestas en medio de nuestro Señor. Es un deleite disfrutarte, Señor. Ahora queremos que te muevas, Señor, por medio de esta predicación, de este mensaje, que hables en nuestras vidas, en nuestros corazones, que siembres tu palabra en nuestros corazones, Señor, y que produzca el fruto que tú deseas, Padre. Que podamos salir de aquí empoderados, Señor, llenos de valentía, Señor, revestidos de tu poder, para poder manifestar las obras que tú has diseñado para nuestras vidas. Habla atrás de mí, Señor, cubre cualquier deficiencia. Sé tú en mí, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos viendo la serie de 30 sesiones. No tanto. Estamos viendo la serie de figura controversial. La primera sesión estuvimos platicando acerca de cómo Jesús fue una figura controversial y seguirlo en sus pasos podría significar que tú también te conviertas en una figura controversial. Y aunque antes, en una sociedad altamente cristianizada, no necesariamente implicaba ser controversial. En esta sociedad donde la gente se ha apartado de Dios, donde ya niegan la verdad y el sentido común, para nosotros ya no es opción. Sí. En un mundo cada vez más corrupto, más desviado, la verdad y el sentido común se vuelven controversiales. Y tú como defensor o como representante de la verdad, por lo mismo te vas a volver controversial. Y si acaso no te agradaba la idea, esta serie es para que se te vaya asentando la idea de que, oh my goodness, me voy a convertir en una figura controversial. Sí, y cada vez más conforme el mundo se va degradando y se va desviando de la verdad. Lo que pasa es que te vuelves cada vez menos aceptado por tu postura fuera de la iglesia, en el mundo. Oye, para los del mundo, eres un radical, un fanático, un exagerado, un intolerante, pero también resulta que dentro de la iglesia, sí, ante una iglesia cada vez más contaminada por el mundo, resulta que ahora las posturas más sencillas de la Biblia, que no generaban controversia hace años, se vuelven ahora sumamente controversiales. Sí. Y es en esa controversia que empezamos a generar, que empezamos a emular los pasos de Jesús. Jesús tuvo que sufrir el vituperio, la deshonra que implica el ser una figura controversial. Por un lado tenía seguidores, pero por otro lado causaba mucha oposición. De hecho, dice la Biblia que en Hebreos 13, del 12 al 13, que Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Lo dice el autor de Hebreos. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, llevando el vituperio, dice la versión Reina Valeria. Porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Fíjate cómo el autor de Hebreos te dice, ¿sabes qué? Oye, Jesús llevó el vituperio. Lo dice, llévalo juntamente con él. Dice, porque al final de cuentas no esperamos algo aquí, esperamos una ciudad, la ciudad venidera. ¿Saben qué ciudad estamos hablando, verdad? La Nueva Jerusalén, exactamente. Entonces ya no, eso de sufrir el vituperio, de convertirnos en personas controversiales como Jesús lo fue, es cada vez más ineludible para nuestra generación. Pero lo interesante del caso es que el mundo va a buscar presionarte.
para conformarte a su forma de pensar. Y eso va a ser el principal reto que vas a enfrentar. De hecho, la temática hoy es cómo resistir la presión. Porque todos sufrimos la presión de la percibida opinión dominante, ya sea opinión de las masas, la mayoría, la presión mediática, es decir, de los principales medios de comunicación, o la presión de algunos personajes que consideramos están en autoridad o representan alguna autoridad en nuestra vida. La presión de la percibida opinión dominante va a tratar de ser mella para tratar de ponerte en tu lugar, de que dejes de ser esa figura controversial. Sí. Y todos, por más controversial que seas o experiencia que tengas en el rubro, vas a ser afectado por la presión del grupo. Vas a ser intimidado. Dice, no, yo siempre he sido controversial y demás. A todos nos afecta de una u otra forma. Sí, a veces nos dejamos intimidar. Y aquí es donde tenemos que aprender a resistir por causa de la verdad que representamos en la palabra de Dios. Tenemos ejemplos en la Biblia que hablan acerca de esto que estoy mencionando. Casos de... Acompáñenme a ver esta triste historia. Tenemos algunos casos de presión en las masas. Y comenzamos con el caso de Saúl. Sí. Es un pasaje que tú sabes que Saúl se desvió de la ordenanza del Señor. Pero lo que pocos se dan cuenta es por qué lo hizo. Sí. Lo voy a leer el pasaje. Está en 1 Samuel 15, del 1 al 24. La voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subí a Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista a Telaim, 200,000 a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos, idos apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec, y Saúl destruyó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, el ganado y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto a Saúl, al rey, por rey de Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Te imaginas? Ya para que un hombre del calibre de Samuel esté clamando toda aquella noche, está fuerte el impacto de la noticia que le llegó. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. ¿Quién se levantó el monumento? Saúl. Un monumento para él. ¿Te imaginas? Monumento porque aquí soy Juan Camané. Que dice, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante desde Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balidos de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en una misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes.
¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo perdonó el botín de las ovejas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado adivinación es la rebelión y como ídolos la idolatría la obstinación. Por cuando tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué tremendo. O sea, rebelde, le dijeron: Señor, destruye todo, y dejó vivo al rey y a lo mejor del ganado y demás. Y dice: oye, Samuel tenía un espíritu rebelde. ¿Sí? Uno diría, pues quiso, ¿sabes qué? Pues avaricioso, quiso quedarse con las cosas. La verdad es que no es así. La razón por la cual actuó así Saúl está en el versículo 24. Dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Es decir, no resistió la presión del grupo. ¿Ustedes se imaginan eso? Ellos decían: vamos a dejar esto, y pues era la mayoría. Y él no tuvo los pantalones para imponer la palabra de Dios o defender la postura de Dios ante un público que que opinaba diferente a lo que había que hacer. ¿Te imaginas? O sea, Saúl se convirtió en un rey despreciado, desechado por Dios, por sucumbir a la presión del grupo, a la presión. Y es una tentación que todos enfrentamos. Imagínate, ¿tú crees que Saúl hubiera sucumbido a la presión, o hubiera actuado de esta manera si no hubiera tenido la presión del grupo? Si no hubiera tenido la presión, pues hago lo que se me dice y listo, ¿o no? Pero aquí el factor de la presión añadió un grado de dificultad, y un grado de dificultad que tú y yo muchas veces experimentamos. Y muchas veces le echamos carros al pobre Saúl. Sí. Pero muchas veces en situaciones donde la mayoría tiene una opinión diferente y donde tú eres el único que opina diferente, se ve intimidado a ceder a la presión. Tienes el caso de Saúl, tienes también el caso de los creyentes de Jesús. ¿Qué es lo que dice en Juan 12, del 37 al 43? Dice: a pesar de todas las señales milagrosas que Jesús había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Qué heavy, ¿verdad? O sea, todas las señales, y dice, la mayoría de la gente todavía incrédula. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, el Señor les ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón para que sus ojos no puedan ver y su corazón no pueda entender, y ellos no pueden volver a mí para que yo los sane. Versículo 41. Isaías se refería a Jesús cuando dijo estas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. Versículo 42. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él. Entonces, la mayoría, había un gran porcentaje de gente que sí creyó. Dices: ¡wow! ¡Gloria a Dios! Dice: entre ellos, algunos líderes judíos. ¡Wow! Hasta algunos líderes judíos. Excelente noticia. Pero lo dice: pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Dice: porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Te imaginas? Ellos tenían una convicción personal de que Jesús era el Mesías. Pero por causa de la presión de la mayoría, que todavía permanecía incrédulo, y de algunos líderes, ellos callados. ¿Tú cómo has reaccionado? ¿Tu posición, tu estatus en la sinagoga? Con el riesgo de que te corrieran, si aceptabas a Jesús como el Mesías. Qué
heavy, ¿no? Un grupo de creyentes que sucumbió a la presión del grupo. Que decidió callar para evitarse problemas. Tengo mi estatus, tengo mi posición, y le dice la razón. Amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Ese es un caso. Tienes otro caso de la presión de los judíos apóstatas con Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? El que venció todo un ejército de millares con tan solo 300 judíos. Se le apareció el ángel de Jehová y le dice, ve con esta tu fuerza y libera al pueblo de Israel. Y él empezó a discutir con el Señor y toda la cosa. Pero el Señor le da una instrucción de lo que tiene que hacer. Y dice en Jueces 6, del 24 al 32, fíjate lo que dice. Entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz, el cual está hasta el día de hoy y se encuentra en Ofra de Ebiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre, el segundo, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal y el poste con la imagen de la diosa Cera que está junto a él. Dices, pues hago eso sin ninguna problemática. ¿Qué tan controversial puede hacer? Acabó, somos judíos y nada más adoramos a Dios en teoría. Luego, sobre la cima de ese lugar de refugio, construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de acera que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Gedeón llevó a 10 de sus siervos e hizo lo que el Señor le había ordenado. ¡Qué valiente! Pero en lugar de hacerlo de día, lo hizo de noche. ¿Por qué creen? Porque se iba a levantar polvo, chicos. Para evitar controversia, pues aquí lo hago. El Señor me dijo que lo hiciera, pues no me dijo a qué horas. Supongo hacerlo de noche. Astutillo. Sí. Y Gedeón lo hizo, dijo, ya me escapé de la controversia que pueda implicar obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios puede implicar controversia. Sí. Y a veces lo hacemos de tal forma que la evitamos. Entonces, dice, ¿qué versículo me quedé? Dice, pero en lugar de hacerlo de día, versículo 27, lo hizo de noche, pues tenía miedo de su familia y de los hombres de la ciudad. Dijo, ya me libré, lo hizo de noche y nadie se dio cuenta. Versículo 28. Cuando los hombres de la ciudad se levantaron por la mañana, vieron que el altar de Baal estaba destruido, que el poste con la imagen de la diosa Cera estaba cortado, y que el segundo toro había sido sacrificado sobre el altar recién construido. Entonces se preguntaron el uno al otro, ¿quién habría hecho esto? Y Gedeón, ¿quién sabe? Luego de investigar cuidadosamente, llegaron a la conclusión que Gedeón, hijo de Joás, lo hizo. Creyó que se había escapado. ¡Ja! Entonces los hombres de la ciudad le exigieron a Joás, saca a tu hijo, pues debe morir, porque destruyó el altar de Baal y derribó la imagen de cera que estaba junto a él. Pero Joás le respondió a los que lo amenazaban. Fíjate, ahorita vamos a ver la respuesta. Pero fíjate, todo el pueblo, supone que todo ese pueblo, chicos, era judío. Adoraban solamente a Dios. Y seguramente había alguno que otro que pues, quería ser fiel a Dios, pero la mayoría pues, tenían su altar a la diosa. Y todos querían, al unísono, querían matar a este Gedeón. Pero papá, astutamente, le respondió a todos los que lo amenazaban, ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse a quien destruya su altar. Ándale. Le dio un argumento de peso. Oye, pues, si realmente es Dios que se defiende el mismo, pues ¿a poco está muy manco? Por eso aquel día llamaron a Gedeón Yerubbaal, diciendo que Baal se defienda contra él, porque él destruyó su altar. O sea, se salvó por poquito, chicos. Porque cuando haces la voluntad de Dios implica alguna controversia, Dios siempre da la provisión necesaria para que tú puedas salir avante en medio de esa controversia. Aquí puso su papá, quien le salvó el pellejo. Sí. Obviamente después revertió la posición de Gedeón de ser un despreciado, acusado de eso a ser el salvador de Israel. Hay otro episodio también donde ves la presión social que puede ejercer, a tal punto incluso de llegar a negar o contradecir la doctrina que profesas. Y lo ves con Pedro.
y la presión de los judíos. ¿Sí se acuerdan que cuando los creyentes, que cuando comenzó el cristianismo, todos los creyentes eran judíos? ¿Y se acuerdan quién fue uno de los principales o los primeros creyentes gentiles? Cornelio, a quien Dios tuvo que Dios tuvo que enviar a Cornelio un ángel para que, como nadie te va a evangelizar por sí mismo, vamos a tener que obligar a un judío que conoce el evangelio que te venga a compartir. Y mandó por Pedro para que fuera a compartir. ¿Y se acuerdan qué pasó? Le dio a Pedro la visión de los animales. Dice, animales impuros. Y le dice Dios, mata y come. Y dice, no, Señor. Si nunca he comido un camaroncito, pero que se perdía. Entonces, pozolitos y ni chicharrón ni nada de eso, sí, todo delicioso. Entonces, me desvié. Entonces, ya va, él le comparte el evangelio, rompe el paradigma y se acuerdan de la reacción de los judíos. Hechos 11 del 1 al 4 dice, los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. ¿Y estaban gozosos por eso? ¡No! Acuérdense que los gentiles eran considerados ciudadanos de segunda categoría, los cuales eran despreciables. Tú ni siquiera entrabas a sus casas ni comías con ellos. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo, entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Sí, me invitaron un chicharrón, no pude evitar. Caí en la tentación. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Y ustedes saben que les empezó a explicar. Empezó a explicar cómo Dios se movió y lo llevó a compartir el evangelio. Y el Espíritu se derramó ahí. Y tú dices, bueno, con ese episodio, ¿ya entendieron? No. El estigma contra los hermanos gentiles todavía seguía muy fuerte. Aunque eran creyentes y eran salvos y eran hermanos. Relacionarte con hermanos creyentes era despreciable por la opinión y la tremenda tradición que estaban cargando. Y eso se dio en Gálatas 2, del 11 al 14. Dice, cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Está hablando Pablo. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, ¿saben quién es Santiago? El hermano de carne de Jesús. Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Esos creyentes, amigos de Santiago, eran judíos que manejaban o seguían todas las tradiciones, ¿sale? Judíos. Decía, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Tenía miedo a qué? A la crítica. A la crítica. Como resultado, algunos creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás. Ya cuando se levanta Pablo. Si tú que eres judío de nacimiento, dejaste de a un lado las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y le sigue. O sea, se ganó una merecida humillación. Y lo puso en un libro que se hizo famoso. Quiso evitar la crítica. Pero se le contraproducente. Pedro, el apóstol, cediendo a la presión de grupo. Eso es un apóstol, chicos. ¿Se imaginan? ¿Están viendo la dimensión de lo que pesa la presión? Sí. Pablo era de otro calibre porque él le valía Wilson el de que dijeran ni qué posición tenía ni nada. Ahorita vamos a ver qué anda con eso. De hecho, Pablo armaba polémica porque no cedía y le valía lo que la gente dijera. Sí. Decía en Hechos 15, del 1 al 2, dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. No, hombre. Cuenta que le pusieron un chile a Pablo. Entonces, provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se dio que Pablo y Bernabé y algunos otros subieron a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos.
Pablo en el libro de Gálatas habla acerca de este asunto. Dice, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. ¿Cómo es esclavizarnos? Querían imponer las costumbres y tradiciones de la ley que ya no tenías que obedecer. Sí, sobre ellos. Querían esclavizarlos. Dice Pablo en versículo 5. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la integridad del Evangelio. O sea, resistiendo. Y se armaban discusiones acaloradas. Y lo dice, y va con los judíos que estaban, los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y Pablo dice, en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga las apariencias. Los tales no me impusieron nada nuevo. O sea, no contradijeron nada de lo que yo enseñaba. ¿Y te das cuenta de la actitud de Pablo? Eso no se dejaba intimidar. Y gracias a la valentía de Pablo en este sentido, es que tenemos a un cristianismo con la libertad de no seguir todas esas tradiciones, chicos. Si hubiera cedido la presión como lo hizo Pedro, tú y yo estaríamos guardando el sábado, las leyes dietéticas y un montón de cosas. ¿Por qué? No porque tengamos que, sino por tradición, por la presión de grupo. Pero hubo aquí un caudillo que tuvo la valentía de enfrentarse a todo eso. Y este era Pablo. Qué fuerte, ¿no? Lo que pasa es que la presión de grupo puede producir varias cosas. Es impresionante, han hecho varios estudios psicológicos acerca de la presión de grupo, y una de las cosas que produce la presión de grupo es que puede llevarte a traicionar tu raciocinio, tus convicciones y hasta tus mismos sentidos. Hay un experimento que se llama Ask, lo hizo este personaje, en donde nada más ponían diferentes tamaños de líneas. Y invitaban, era un grupo, sí, ya lo han visto, está en internet y les puse los enlaces, pero les platico. Había diferentes tamaños de línea y estaban buscando cuál era la más grande, y era obvio cuál era la más grande. Pero todos los estudiantes de los jóvenes que estaban ahí participando, pues todos eran de parte del experimento, menos uno. Todos decían una respuesta incorrecta y decían la misma respuesta incorrecta. Y tú estabas viendo, tus ojos estaban diciendo con claridad cuál era la línea más grande. Y el que estaban monitoreando, a la persona que estaba fuera de ese grupo controlado, cedía a la presión del grupo y daba como respuesta una línea que no era la correcta, que era la que los demás estaban diciendo. Estaban viendo, sus ojos le decían con claridad. Pero por la presión del grupo, cedía. Y sucede, chicos. ¿Puede más la presión del grupo que lo que tus mismos sentidos te dicen? Está bien fuerte. Y eso es lo que hacen en algunos noticieros. Sí, por ejemplo, salieron, y lo que aplican, Satanás consciente de esto, lo que aplicaban en algunos noticieros. Salían, por ejemplo, en noticieros, cuando estaban todas las manifestaciones de Black Lives Matter, estaban en los noticieros y estaban así las quemas y todas las riots, como dicen, todo el desorden que están haciendo los manifestantes y demás, y luego el reportero está diciendo, no, pues aquí la manifestación está muy pacífica y demás, y atrás quemando todo, sí. O sea, tú veías eso, pero como reporteros decían eso, lo repetían vez tras vez, ejercía una presión de grupo, donde aunque tú veías que estuviera todo el caótico y robando cosas y incendiando cosas y demás, pues te quedabas con la idea de es pacífico, pues todos lo estaban diciendo y la gente está comprando esa narrativa. Porque la presión de grupo puede más que tus mismos sentidos. ¿Estás consciente de eso? Puede más que tu raciocinio. Puede llegar incluso a más que tus convicciones. La presión del grupo hace que lo evidente se vuelva confuso. Ya no sepas. Aunque está evidente. Pero todos están opinando diferente y tú, ya no sé. Está muy evidente. Pero tú estás ya siendo intimidado. Sí. Tienes el caso que vimos con Pedro. Era evidente que estaba mal y traicionó sus convicciones. ¿Por qué? Por la presión. ¿Y ahora quién nos va a salvar? Y eso fue con... Eso era con un apóstol, chicos.
No lo digo para que se desanimen, chicos. El mismo espíritu que está en ellos estaba en nosotros. Sí. La presión de grupo también es lo que te lleva o ocasiona el que te calles. Puedes silenciarte. Sí. Porque tú ves que todos están opinando una cosa diferente. Y tú no quieres el que entra, el que salga con el domingo 7 y opina algo diferente. Sí. Es que eso sí. Pues yo digo que no. Pues mejor para que no se me trepen todos encima. Sí. De hecho, hay un término que se llama la espiral del silencio. No sé si lo sepan. No han escuchado. La espiral del silencio es que los individuos aceptan. No traje la imagen, malamente. Ahí lo puse en el bosquejo. Pero los individuos aceptan su comportamiento a las actitudes, adoptan las actitudes predominantes sobre lo que se acepta, lo que es aceptable o lo que no. Sí, lo que la mayoría, básicamente, siguiendo la mayoría. Y la sociedad castiga con aislamiento a los individuos que expresan posiciones contrarias a las asumidas como las mayoritarias. De tal forma que el comportamiento del público está influido por la percepción que se tiene en cuanto a cuál es la opinión dominante. Entonces, si yo no soy de la opinión dominante, voy a tender a callar. Aunque sea la mera percepción de opinión dominante, aunque la mayoría opinemos diferente, me voy a callar ante lo que yo percibo como opinión dominante. Así que la gente se siente alentada a opinar si la percepción de su posición es respaldada por la mayoría o por figuras de autoridad. ¿Sí? Y se tiene a cohibir si detectan que pueden formar parte de las minorías. Voy a dar mi opinión, pero soy el bicho raro que opina diferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Te va a tender a silenciar. Sí. Entonces, la opinión dominante va a ir silenciando aún más y más a los que tienen una opinión dominante, y a los que opinan como la mayoría se van aumentando más. Es lo que hace la espiral. Unos de bajada y otros de subida. Sí. Y esto tiene que ver con la autopercepción, chicos. El autopercibirte como la minoría. Fíjate, el autopercibirte como la minoría te lleva a autocensurarte, aunque no seas la minoría. Sí. Y los medios manipulan esa percepción de quién es la mayoría y quién es la mayoría. La mayoría, por ejemplo, opinamos algo con respecto al matrimonio, como debe ser, en cuanto a cómo se maneja, si estamos o no de acuerdo con la ideología de género. Y la mayoría es tradicional y es conservadora en eso. Pero los medios te venden la idea de que la mayoría está en contra de eso. Sí. Y esa autopercepción te lleva a que tú mismo te censures. Así como lo hizo el caso que vimos con los judíos que habían creído en Jesús. Pero pues por la presión social, la presión de la opinión dominante, ¿qué hacían? ¿Hablaban? No. Creían en Jesús, pero no lo confesaban para no disentir a la mayoría, a la opinión dominante. Porque eso es parte de lo que te lleva a silenciarte. Heavy. También puede llevarte a apartarte de la gente. Oye, por si resulta que tienes un amigo polémico. Y oye, y pues te afecta si te relacionan con él, porque te empiezan a tachar, te empiezan a criticar. Sí. ¿Y qué haces para defender tu reputación o para no caer en la misma crítica? No, yo no me relaciono con él, no lo conozco. Es el de que penita agenda. ¿Se te ha pasado con la familia que empiezan a hacer ridículo y que en un lugar dices, no, ni lo conozco? Te empiezas a distanciar. Y fue el caso de Pedro con los gentiles. Oye, pues estos son los despreciados. ¿Qué hago? No me junto. Hay gente, por ejemplo, que no viene a la iglesia por ese mismo concepto. Sí. Porque saben que, oye, voy a la iglesia y me van a criticar. Sí, me van a criticar, etc. Sí.
y basan su elección de iglesia no en base a la doctrina, si está el Señor, no, sino en base a si es aceptado o no el grupo en el que van a estar asistiendo. Sí, igual que Pedro con los gentiles. ¿Qué pasó con Pedro? Mejor me distancio de este grupo despreciado. ¿Por qué? Por la presión de grupo. Quiero formar parte de la mayoría de los que son aceptados. ¿Sí me explico? Es que estos son conspiranoicos. Yo no soy, aunque tengas una convicción diferente. Sí. También la presión de grupo te lleva a actuar visceralmente, sin razonar, por instinto. Sí. Y la gente se empieza a comportar de forma irracional, es decir, que empieza a tomar actitudes, comportamientos, sin razonarlo, sin entenderlo. ¿Por qué lo haces? No sé. Porque si todos lo hacen. Hicieron un ejercicio, chicos, también, a ver los experimentos con respecto a esto, en donde una persona llegaba a un consultorio donde estaban todos en el consultorio, sentados en el recibidor ahí, y cada vez que sonaba una chicharra, se paraban y se volvían a sentar. Todos eran un grupo controlado. Entonces llegaba esta nueva persona que estaba ajena a todo eso, y pues veía que todos se paraban y se sentaban cuando sonaba la chicharra. Y pues, ¿qué hace ella? Se para y se vuelve a sentar. Si hace eso, entonces van llamando al consultorio todos y van desapareciendo todos y se queda ella sola. Estando ella sola, seguía haciendo. Se paraba, se sentaba y se sonaba la chicharra. Deja todo eso. Llegaban nuevas personas que nada que ver, sí que no eran parte del grupo controlado. Y ella pues seguía parándose, sentándose, y ellos, ¿por qué no sé? Así lo están haciendo todos, y están los dos otra vez. Y luego llega otro y lo sigue. Ella enseñando a otro. Y la gente aceptando eso sin saber por qué. Los changos también. Te lleva a actuar sin razonar. O sea, dices, ¿por qué hacemos eso? No sé. Pero está más si no lo haces. Como cuando caminas hacia una dirección, ¿no? ¿Por qué se va? ¿Cómo ves tú? Síguelo. Sí. Y esta es la forma... La gente, a nivel masas y demás, cuando están controladas por ese tipo de situaciones, es una forma en la que el espíritu de este mundo controla a la gente, chicos. Porque el espíritu de este mundo, estamos hablando de Satanás y sus huestes de maldad. Porque la forma en que el enemigo trata o busca operar es que busca saltar tu raciocinio, tu pensar, para afectar directamente tus emociones. O sea, no lo pienses, siente. Que sientes el rechazo y la necesidad de conformarte a, pero no lo razones. Si lo razonas vas a empezar, ya te conviertes en algo peligroso. Sí. Y hay gente que empieza a actuar visceralmente y hasta defiende posiciones que ni siquiera saben cuál es el fundamento, la posición, chicos. Solamente te ordenan que te sometas a eso. Dices, ¿por qué? No sé, pero sí debe ser, y te llevan a hacer eso. Y es la manera en cómo operan, porque se trata de algo visceral, que es lo que Satanás busca atacar directamente. El enemigo trata de quitarte la capacidad de raciocinio para atacar el sentimiento, la emoción. Dice Efesios 4, de 17 al 18, con la autoridad del Señor les digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, es decir, no están razonando bien. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. O sea, ya no lo razonan a Dios. O sea, la lógica de Dios, como dice Pablo, que nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque es evidente. Pero ellos han rechazado eso. Y se van a cuestionar del corazón. Sí, en las emociones. Decía Efesios 2, del 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. El líder de los poderes de este mundo. Quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate lo que dice. Estaban cerrados mentalmente a Dios, pero estaban siguiendo las emociones, las pasiones. Porque es lo que Satanás trata de hacer. Trata de que te conviertas en una persona visceral que no razona, como lo hacen las bestias.
Y ante esa situación, como ya estás actuando visceralmente, no por razonamiento, no por lógica, la razón que te den, porque ya tu emoción está emocionalmente comprometida, ya tu corazón está emocionalmente comprometido, la razón más tonta que te den se vuelve válida. Te dijeron una tontería, es válida, sí, porque la mayoría la apoya o porque ya hay un apego más emocional, sí. Lo que dice Romanos 1 del 21 al 23, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. O sea, ¿tenían buenos razonamientos para rechazar a Dios? Cero. Y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y empezaron a hacer cosas que no convienen. Que eran ídolos. Y tienes a judíos, por ejemplo, lo que vimos en los ejemplos que leímos anteriormente, judíos queriendo preservar la ley y sus tradiciones dentro de su fe cristiana, sin ningún fundamento o razón bíblica. ¿Por qué? Porque puede mucho el apego. ¿Vas entendiendo? ¿Y por qué causa de ese apego de toda la tradición de lo que enseñó mi mamá, mi abuelo, mis pasados y demás? Hay que hacerlo y obligo a otros a que lo hagan. ¿Qué razón tienes? Ni ninguna. Pero si no lo haces, no eres salvo. Lo que están diciendo. Y tiene estas personas que se vuelven miserables. Por ejemplo, los que intentaron matar a Gedeón, que tenían alguna consideración por Gedeón. No, simplemente se sentían ofendidos porque estaban dañando sus creencias. O los que intentaron matar a Jesús. No solamente te lleva a actuar visceralmente la presión del grupo, también puede llevarte a dañar gente. Traicionar su moral. ¿Sabes cuál fue una de las principales razones por las cuales los jefes, las personas que trabajaban en el ejército nazi daban o qué excusa daban cuando eran enjuiciados por lo que hicieron? ¿Sabes qué razón daban ellos? Yo solamente seguía órdenes. Hay un experimento que se llama Milgram Experiment, en donde ponen a una persona en donde tiene que contestar ciertas preguntas. Y si falla, tienes que darle un toque. Y conforme va fallando, va aumentando el voltaje. ¿Sí? Entonces, la persona te ponen a ti como el que te van a observar cómo operas esto y tienes al que controla el experimento. Entonces te dicen, tú vas a monitorear las respuestas que te dan y si falla, le das clic. Entonces, falla una y clic. Y escuchaba el alarido de la persona y sabía que estaba aumentando el voltaje. Y seguía y le decían, y la persona que estaba a cargo del experimento decía, pero es que tienes que seguirlo haciendo cuando tenía duda. Y obedecía. Dice, pero es que es parte del experimento. Y aunque estuviera gritando, sufriendo la persona, las personas no paraban. Sí, o sea, aunque la persona dijera que ya no quería seguirle, el otro era de que estoy siguiendo instrucciones. Estoy siguiendo instrucciones. Así era, chicos, por la presión. Y ellos descubrieron que las personas son adeptas a dañar a otra persona cuando la persona que le estaba dando, lo estaba guiando a hacerlo, era alguien conocido, alguien familiar, y especialmente si ocupaba una posición de autoridad. Y así todos somos, chicos. Tiene una figura de autoridad y muchas veces seguimos sin entender por qué. Y esta conociendo esta debilidad humana, fue utilizada por Satanás para armar todo el holocausto. Cuando la gente se somete sin cuestionar, tiene una figura de autoridad más. ¿Por qué creen que Pablo enseñaba a la gente, hey, si aún nosotros un ángel del cielo les enseña algo diferente, sea maldito? Él se ponía en la posición, no puedes obedecer a la autoridad así nada más porque sí. Es algo que también les he dicho, por eso les digo, hey, ¿cómo es con tu tipo emocional? Ay, no, yo confío en ti, Alberto. No puedes confiar en mí. ¿Y qué tal si me desvío? ¿Cómo vas a saber? La única confianza que tienes es en el Señor. Por eso cuestionar cosas, pero a veces nos intimidamos porque, oye, es una persona de autoridad, es una persona mayor, es una persona familiar, y me dice esto, y pues aunque, pues, o sea, es la persona que me compartió el evangelio, es una persona mayor, y empiezas a
Someterte sin entender. Y eso llevó a la gente al holocausto, chicos. Por la presión del grupo, de una figura de autoridad. Qué heavy, ¿no? También es lo que llevaba también a... Esto es lo que te lleva también a conformarte a las masas, a la mayoría. Como fue el caso de Saúl. ¿Sabes cuál es la instrucción de Dios? Pero para no disentir, cedo a la opinión de todo el pueblo. Sí. Y lo que haces es que lo que hace el enemigo aprovechando este comportamiento que tienen los seres humanos es que de esta forma bloquea a los disidentes, a los que opinan diferente, a la oposición, porque los castiga con crítica, con desaprobación, con marginación a todos ellos, con desaprobación. Y la gente no quiere ser castigada, no quiere sufrir ese tipo de estragos. Entonces, ¿qué hago? Te obligan a que te conformes a la mayoría. Y con eso controlan a la gente. Y es lo que se conoce como el comportamiento de manada, que también vieron, hay otro experimento que sacaron, que cuando la gente está temerosa, se apoya en el comportamiento de las masas para que los guíe, no en su propio raciocinio, en el comportamiento de las masas. No sé exactamente qué hacer, mi razonamiento me dice eso, pero todos están corriendo para allá. ¿Y entonces qué haces? ¿Sigo mi razonamiento? No. Corres hacia allá, a donde están corriendo todos. Qué bien, ¿no? Y eso es real, chicos, si vemos los ejemplos en la Biblia. Tenemos ejemplos hoy en día. Por ejemplo, el COVID es un ejercicio de manipulación de las masas. Es un ejercicio, chicos. La gente controlada por el temor. Tú sabes cosas de que, oye, pues esto no tiene sentido, pero pues todos comen para allá, oye, todos para allá. Sí, ¿en qué sentido? Pues la campaña de terror de los medios. Te empiezan a decir, no, es que tantas personas han muerto, bla, bla. Y todos paniqueados, aunque tú sepas que los niños no corren ningún peligro y la tasa de la probabilidad de muerte es de 0.06%. Sí. De hecho, hay más probabilidad que una persona muera ahogado en las albercas para personas de menores de 18 años que por el COVID. Sí. Pero no clausuran las albercas. Y todo lo que se hace. ¿Pero por qué? Porque es la presión. Oye, figuras de autoridad y la mayoría está siguiendo. ¿Y qué haces? Pues voy para allá. Y nadie se cuestiona nada. Y aún líderes de la iglesia, chicos. Oye, abren los centros comerciales, abren las licorerías, pero cierran las iglesias. Nadie dejó de ir a Soriana. Nadie dejó de... Sí, pues están las iglesias cerradas. O los negocios, y eso también ocasionando la quiebra de negocios. Resultando la solución peor que el problema. O el toque de queda, la gente que lo razonaba un poquito decía, pues no tiene sentido. O sea, como si el virus dejara de operar hasta 7 horas de la noche. Claro. Pero pues como la mayoría lo hace, pues vamos a hacerlo, sí. O la vacuna, sí. Te la pones y luego te dicen, pero debes seguir usando cubrebocas, distanciamiento y como si no hubiera pasado nada, y como si no te hubieras puesto la vacuna. Y la gente, pues sí. O sea, un poquito de coherencia. Entonces, ¿para qué me la estoy poniendo? O sea, ¿pero por qué? Porque esta presión de las masas hace que dudes de tu raciocinio, cuando ves que todos están corriendo para un lado y sigues y corres conjuntamente con los demás antes que seguir tu propio razonamiento. O el uso de cubrebocas, chicos. Sí. Y sabemos que ha habido estudios donde se sale a decir que es ineficiente para refrenar el COVID. Porque el COVID es mucho más pequeño que los poros de cualquier cubrebocas, chicos. De hecho, cuando aún los cubrebocas, el famoso cubrebocas 95 y demás, te dice, no protege contra el COVID. Y yo creo que mi raciocinio no cuente lo que hace la demás gente, lo que cuenta. Entonces, como que ya lo sigo usando. Y resulta peor. Se ha encontrado que los cubrebocas más densos o de mayores capas tienen 13 veces más riesgo de infección. O los niños, chicos. Sí. Un estudio de Alemania y Polonia publicado en JAMA Pediatrics
se acuerda decir que el cubrebocas en niños no es necesario, al contrario, resulta peligroso. Y tiene sentido común. Sabemos que tenemos la necesidad de aire fresco. Digo, nadie se mete en una cochera con el carro prendido, con la cochera cerrada. Estamos conscientes. Y sin embargo, con el cubrebocas es algo similar. Monitorearon a niños de entre 6 y 17 años con mascarilla y en tan solo 3 minutos estaban inhalando dióxido de carbono a una tasa 6 veces superior del límite permitido para adultos. 6 veces superior a la tasa permitida por adultos en tan solo 3 minutos. Respiraban 25,000 partes por millón, más del doble que se considera peligroso para adultos, que es 10,000 partes por millón de dióxido de carbono. Y en tan solo 3 minutos estaban llevando dióxido de carbono a su sangre en exceso y generando hipercapnia, que empieza a sentir leve dolor de cabeza, somnolencia, se empiezan a sentir desorientados, gente desmayando porque los obligaban a los jóvenes en Estados Unidos, por ejemplo, a que corran con la mascarilla, a que hagan ejercicio con la mascarilla, chicos. Y episodios de, están corriendo de más y ¡pum!, el ranazo. Sí. Sensación de falta de aliento y demás. Y dices, un poquito de lógica, no cuenta. Porque lo que cuenta es lo que hace la gente. Aunque cause daño, voy a ponerle a mi hijito todo el día eso, aunque viole mi sentido común, aunque todo eso. ¿Por qué? Por la presión del grupo, chicos. Sigamos captando lo fuerte que es esto. Por eso les digo que el COVID es un ejercicio de ese sentido. Y la gente se ha sometido a dicha presión. Y la iglesia resultó como un fuerte contrapeso. La iglesia salió reprobada. En vez de levantar la voz y demás o cuestionar el paradigma, sometida por completo sin cuestionar a la presión de las masas. Tenemos no solamente eso con respecto al COVID, en la iglesia tenemos también que seguimos muchas cosas por presión, chicos. De repente nuestra doctrina deja de salir de las escrituras para ser dictada por tradiciones y opiniones de la mayoría. Cosas como, oye, el diezmo. ¿La verdad bíblica? 0. ¿Pero por qué lo hacen? Porque sí, todos lo hacen. Hasta un pastor le dijo a una congregante, le dice, no, pues es que no el diezmo no tiene base bíblica para la iglesia, pero pues es que todos los hacen, ¿sí? Y lo siguen haciendo. O el concepto de la cobertura. Todos la piden, si no la tienes te regañan y demás. Y base bíblica que te muestran, 0. Pero la mayoría lo hace. Entonces si tú no te paras cuando suena la chicharra, te ven raro. Y te obligan a que te pares, porque todos lo hacen así. O el concepto de iglesia, chicos. ¿Sí? No, eso es una célula, o es una misión, pero no es iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Por el paradigma tan fuerte que tenemos. O la disciplina eclesiástica. Nadie le ejerce, ¿por qué? Porque nadie lo hace, aunque venga en la Biblia. Pesa más que la presión. Y si la hacen, pues bueno, lo haces con temor porque pues, aunque venga la Biblia, aunque haya convicción, aunque esté basada en la verdad, pues es que como nadie lo hace. Sí. Y esta, chicos, es la manera en la que se infiltra el mundo en la iglesia. Posiciones controversiales que tomamos, o sea, no queremos ser rechazados o criticados por nuestra posición. Queremos ser aceptados por el mundo como lo hicieron los falsos profetas. Jesús dijo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. O sea, te está diciendo, ay de ti si no eres controversial. Ay de ti, en pocas palabras, te lo estoy traduciendo, para que entiendas. Por ejemplo, al ex pastor, porque ya lo expulsaron de Hillsong de Nueva York, Carl Lentz, le preguntaron en el programa de View, así que no es pecado en tu iglesia tener un aborto. Y él no dijo, no, claro que es pecado, la Biblia dice, no, dijo, ese tipo de conversión
ese tipo de conversión primero lo tendríamos con la persona para ver cómo es su historia primero, de dónde viene. Nos sentaríamos a ver qué onda con esa persona. Sí. Lo que quiero decir es que Dios es el juez, dice. La gente tiene que vivir de acuerdo a sus propias convicciones. Y esa pregunta es muy amplia. Yo me voy más más alto, a querer sentar con esa persona y preguntarle qué cree, cuál es su posición, en pocas palabras. ¿Respondió cuál es la postura bíblica? No. ¿Dio respuesta? No. ¿Qué hizo? Se fue por la salida políticamente correcta para no desagradar al mundo. Oyó Austin cuando le preguntó Larry King, ¿así que un judío no iría al cielo? Y la respuesta sencilla es, no, si no cree en Jesús. Y dice, es que Larry, yo no puedo juzgar el corazón de alguien. Solo Dios puede indagar el corazón de alguien. Para mí no es asunto de decir, este va o aquel no va. Yo solo digo que la Biblia dice que yo quiero poner mi fe en Cristo. Creo que está mal ir por ahí diciendo, tú no vas, tú no vas, tú no vas, porque no sigues exactamente mi forma. Pero tú crees en tu forma, le dice Larry King. Yo creo en mi forma con todo mi corazón. Pero si alguien no la comparte, estaría mal, ¿no? No sé si lo vería así. Yo representaría mi forma, pero dejaría a Dios que sea el juez de eso, pero yo no sé. Así que tú no juzgas a nadie. ¿Qué tal los ateos? Yo dejaré a Dios que sea el juez y que decida quién va al cielo o al infierno. Yo solo presento la verdad y cada semana comento que es una relación con Cristo, pero no voy a ir diciendo quién sí, quién, y si no quieren creer en eso, que sea su elección. Dios mirará el corazón y solo Dios sabe eso. ¿Por qué ese tipo de reacciones, chicos? Por la presión, chicos. La presión. O sea, quiero conformarme. O sea, no puedo permitirme ser una figura controversial. Sí, quiero ser adorado o aprobado por el mundo. Y eso es lo que ha llevado a que la iglesia absorba cosas, chicos. No por convicción doctrinal, porque como vimos, la presión puede cambiar tus convicciones doctrinales, así como tus sentidos. La iglesia hoy en día está aceptando el homosexualismo. Por cuestión doctrinal, en lo más mínimo. Por presión del mundo. Y está sucumbiendo. Tan así que incluso la iglesia católica, que consideraba muy conservadora, el Papa ya está dando pasos hacia abrazar el homosexualismo dentro de la iglesia. De hecho, un jesuita que dirige las relaciones públicas del Papa apoya a la gente LGTB abiertamente. Le llama parte de su pasto y más, o sea, de su rebaño y todo eso. Y también lo hacemos, chicos, cristianos, vemos hoy en día, aún cristianos evangélicos, líderes y demás, que prefieren hacerle la barba a personalidades de gobierno, por ejemplo, en vez de llamarlo a reprensión, llamarlo a cuentas, a que se arrepienta. Porque nadie quiere ser Juan el Bautista, chicos. Ay, quieren que le corte la cabeza. Mejor que me den un huesito. Y por causa de esa situación, tenemos iglesias que han dejado de ser sal porque sucumbieron a la presión del mundo. Dejaron de ser sal porque sucumbieron a la presión del mundo. Eso es muy peligroso, chicos, porque es la forma en que el enemigo controla las masas. Es la forma, chicos. ¿Por qué la gente hace todo eso, se comporta y se conforma de esta forma? Porque el enemigo sabe cómo controlar a las masas. La mayoría de los alemanes, chicos, era gente buena, promedio. Jamás en la vida hubieran pensado asesinar a alguien. Pero se dejaron manipular y no tuvieron la capacidad o la valentía para disentir a la presión del grupo. Porque te reitero, cuando hay presión de grupo, aunque tú seas una persona moralmente buena, vas a traicionar tu moral para conformarte al grupo. Qué fuerte, ¿no? Dices, no, creo que mi vecino vaya a hacer eso. No sabes. Dice la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 12, dice que, hablando del anticristo, que ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que
van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer la verdad. O sea, que está hablando que la mayoría decide abrazar la mentira, chicos. Y en medio de esa posición, de esa apostasía, en donde el mundo abraza donde el mundo abraza esa mentira, todos los disidentes, ¿cómo crees que se van a considerar? Controversiales. Y la presión social va a ser terrible, chicos. ¿A qué punto va a ser la presión y va a llevar la presión? Que dice Mateo 24, del 9 al 10, que dice, entonces los entregarán ustedes a que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por mi nombre. Dices, ¿por qué les hicimos? Pues somos buenos, no hacemos mal a nadie. ¿Por qué la gente me odiaría tanto? Por la presión del grupo. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Y nos arriesgamos el tiempo. Y tú ya estás empezando a sentir los estragos de ser un cristiano que se mantiene fiel a la palabra de Dios. Criticado por familiares, por amistades, aún por cristianos, porque tú tienes la firme convicción de seguir lo que la palabra enseña. Y son críticas donde Satanás quiere ver de qué estás hecho. Mejor dicho, Dios quiere saber de qué estás hecho y está permitiendo que venga esa posición del enemigo. ¿Para qué? Porque se fueron tus convicciones, chicos. A ver si puede más tu convicción que la presión del grupo. Y eso donde dices, caray, o sea, ya no hay gente valiente. Ya no hay gente que se pare por la verdad aunque el mundo se le venga encima. Gracias a Dios todavía hay, pero muy pocos. Y los que vemos estamos titubeando. Es como que yo sí estoy aquí. Y eso donde dices, bueno, ¿qué hacemos para resistir? Hay 7 cosas que puedes hacer para resistir todo esto. ¿Cómo le hacemos para resistir, chicos? Mira, cuando la presión es tan fuerte, la forma en que puedes resistir es siendo controlado por un espíritu diferente. Y cuando hablo de que te controle es que te posea. Sí. Que te controle por medio de posesión o por medio de la mentalidad. El mundo sabemos qué espíritu lo controla. Sí, el espíritu de este mundo. Dice Efesios 2, del 1 al 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora opera, que ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Y como les había comentado, el enemigo lo que hace es que resalta tu razonamiento para apelar a tu emoción. Como dice Walt Disney, sigue tu corazón. Sí, no lo razones. Y eso te lleva a que seas controlado por el espíritu de este mundo. El cristiano, en cambio, es controlado por el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se le conoce al Espíritu Santo? El Espíritu de verdad. Es decir, hay entendimiento. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, aquí se apela tu razonamiento. Aquí sí puedes razonarlo. Aquí el enemigo mientras que Satanás salta tu razonamiento porque la mentira se delata cuando empiezas a razonar el argumento, se expone. Aquí hay verdad, aquí sí lo puedo asimilar mentalmente. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y este Espíritu Santo es el que nos controla. Dice Romanos 8, versículo 9 y 14, que ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. O sea, estamos poseídos por Él. Dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que te da el calibre y la fortaleza para poder resistir los embistes de una presión de un mundo que rechaza a Dios, chicos. Porque el Espíritu está hablando tu ser, teniendo convicción. Sí.
Dice 1 Juan 2:17, y ustedes han recibido el Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. El Espíritu Santo es indispensable, chicos, para que puedas distinguir la verdad. Vas a una clase y demás, y tú ya estás con el Espíritu Santo y con el conocimiento que el Señor te revela a ti por medio de tu lectura personal de la palabra, discerniendo si lo que te están enseñando es correcto o no. Dice, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él les enseña es verdad, no mentira. Así que tal como les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Necesitas este Espíritu Santo para poder resistir al enemigo. Sin Él, estás frito. Vas a sucumbir. ¿Y sabes cómo recibir el Espíritu Santo? Ser salvo y ser controlado por el Espíritu Santo implica renovar tu entendimiento. Sí, conquistando los paradigmas equivocados. Porque el enemigo te controla en base, aunque hayas nacido nuevo, si piensas como el mundo, eres controlado por el mundo. Y ese es donde te lleva a que necesitas madurez y conocimiento. Porque sin madurez te mueves como el mundo se mueve. Tienes que tener una base, un fundamento en tu pensar a través del cual evalúas todas las cosas. El principal fundamento es la palabra de Dios. Luego sigue tu discernimiento, basado en tu experiencia y tu sentido común, pero no saliéndote del fundamento que es la palabra de Dios. Efesios 4, del 11 al 14, fíjate lo que dice Pablo. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Estos para qué son? Dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. O sea, esta preparación, chicos, es para llevarte ¿a qué? A que seas maduro, que alcances la estatura de Cristo. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Cómo son los niños? Los niños, por ejemplo, ¿por qué tienes que cuidarlos cuando van al parque? Porque si se acerca un adulto, son tan inocentes, no tienen experiencia, no tienen criterio, que se los pueden robar sin decir, no tienen madurez. Son como niños y se creen todo, son muy ingenuos. Y dice Pablo, así comienzas el estatus. Y ante una presión de grupo y demás, tú puedes ser muy ingenuo y sucumbir con facilidad. Y la única forma para poder marcar la diferencia, no caer en esa presión de grupo, es que tú desarrolles madurez, criterio. Una base sólida para saber que esto sí, esto no. Y no me baso en la presión o no del grupo, sino en que tengo una convicción firme y tengo un fundamento. Ya sea hacer el caso de la palabra de Dios, y ya también usar mi criterio, basado en mi experiencia y basado en mi sentido común. Sí, eso no más es sentido común. Y empiezas a hacer el caso, por encima a lo que la más gente te diga que es. Y eso te lleva al otro punto. Tienes que tener desconfianza, capacidad de desconfianza y de análisis. Debes cuestionar las cosas, buscar las bases de todo. Acuérdate que estamos en un periodo de gran engaño. Y cuando hablo de gran engaño es que se van a presentar cosas mentirosas como verdades. Y eso es por default en ese tiempo que estamos viviendo. Antes decías, pues aquí y allá. Aquí ahorita es la preeminencia. Y no puedes aceptar las conclusiones nada más porque sí, sin entender los razonamientos detrás de ellos y validarlos o refutarlos. Por ejemplo, puse ahí en mi Facebook ayer o antier, no me acuerdo, un artículo que decía que castigos físicos a niños no ayudan a corregir el comportamiento, revela estudio. Lo abres y nada más te dice la conclusión. Pero no te dice nada más. Y así es la gente, chicos. Aceptan conclusiones sin entender los razonamientos para validarlos o refutarlos. ¿Esa es la conclusión? Por eso me basta. Es dónde lo hicieron, cuál fue el grupo que tomaron como ejemplo para estudiarlo, cuáles fueron las condiciones. Quiero validarlo, quiero ver si realmente
tiene una conclusión fidedigna, ¿no? La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, reténlo bueno. Te está diciendo, desconfía y analiza. Si no, ¿por qué te diría que examines todo? ¿Por qué? Porque puedes encontrarte con una gran mentira vestida de verdad. De hecho, es lo que hacían los cristianos de Berea. Llegaba Pablo y Silas a predicarles. Dice que los de Berea eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. Examino todo y retengo lo bueno. Y no me importa. El enemigo va a querer dominar o controlar tu forma de pensar por medio de personajes con credenciales, chicos. Por medio de personajes de que, su pastor tal persona prominente y demás, y que esa persona concluyó eso. Ahorita tú no estás en la condición de poder aceptar conclusiones. ¿Cómo le hiciste para llegar a esa conclusión? ¿Por qué crees eso? Porque estás ahorita en un punto donde tienes que cuestionar el razonamiento de la gente. El razonamiento detrás de esas conclusiones y tienes que validarlas o refutarlas. Desconfianza y análisis, chicos. Entonces dicen, oye, es que tienes que ponerte la vacuna. Dices, es que lo dice tal persona, lo dijo el doctor de la O. Ok, o sea, ¿cómo llegó a esa conclusión? ¿Por qué? No solamente eso, necesitas también independencia emocional. Independencia emocional. ¿Te acuerdas? ¿Por qué razón se quedaban callados los creyentes en Jesús? Era porque amaban más la aprobación de los hombres que de Dios. Si tú eres dependiente emocionalmente de la gente, olvídate, tú no vas a ser una persona que se va a mantener por la verdad. Tú vas a sucumbir a la presión de grupo. ¿Sí? Dice Romanos 2:29 que un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Fíjate lo que dice. El efecto del Espíritu Santo es que te lleva a transformar tu corazón, lo que hace que busques la aprobación de Dios y no la de la gente. Te lleva a una independencia emocional. Gálatas 1:10 dice, Pablo, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Por qué te descalificaría ser un siervo de Cristo el querer agradar a la gente? Si quieres agradar a la gente, vas a sucumbir a la presión y cuando haya una discrepancia entre la voluntad de Dios y la de la gente, o la opinión de la gente, ¿cuál opinión vas a seguir? La de la gente, como lo hizo Saúl. Y cuando sucede eso, sucede lo mismo que Dios hizo con Saúl. Te despido, no me sirves. Ese que uno también requieres valentía, la disposición a soportar el desprecio, la oposición que te va a venir por pararte firme en la posición de Dios. La valentía es producto de tener una causa superior que vale al sacrificio de lo que se sufre, chicos. ¿Vale la pena pararte por la verdad, por la causa de Cristo y demás? Claro que vale la pena. Nosotros tenemos una causa superior. Dice Jeremías 1:17 al 19. ¿Te acuerdas cuando fue llamado Jeremías? Jeremías era apenas un niño. Y Dios le dice, sabiendo la encomienda que tenía delante de él, le dice, ciñete los lomos, levántate y háblales todo cuando te mande. No temas delante de ellos. Para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dice, no temas, si no te va a ir mal. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como un muro de bronce contra toda esta tierra y contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Es una tremenda encomienda, chicos, pararse en la palabra de Dios, en la verdad,
en nuestros días. Estamos en la misma generación que Jeremías, en la generación previa al juicio. Y va a pasarte lo mismo. Van a querer pelear contra ti. Y la única encomienda es ser valientes, sabiendo que el Señor está conmigo, que está contigo, para librarnos. Sí. Te quieres también compromiso con la verdad por encima de la gente. Dice Gálatas 2:6, hablando Pablo, de que los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba cuando les enseñó el mensaje. Entonces, luego dice, dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. ¿Le afectaba la posición de la gente de Pablo? ¿Por qué no? Porque él tenía un compromiso mayor por la verdad, tal punto que reprendió al gran apóstol reprendió al apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Consideraba de importancia título o posesión? No. Él tenía un compromiso mayor con la verdad que con la gente. Porque muchas veces, pararte en la verdad te va a llevar a ofender, a causar que la gente se sienta incómoda. Y eso puede ser o la mayoría o incluso personalidades que tú tienes en alta estima. Y tienes que cobrar, y el último punto para poder decir, tienes que cobrar ánimo con gente que piensa igual que tú. ¿Por qué, chicos? Porque como te digo, por más polémico que tengas y por más experiencia, es bien difícil. Es bien difícil. Yo recuerdo situaciones donde, cuando escribí el ensayo acerca de los límites de la autoridad pastoral, que decía que sí, hay que someternos a los pastores, pero la autoridad de los pastores no abarca todas las áreas de la vida, está limitado a los asuntos de la iglesia. Y por eso me armaron un pancho en todas las iglesias. Me citaron los principales líderes de la iglesia, de la denominación donde participaba, y toda la iglesia, con todos los miembros, estaban en contra de mí. Yo era el único raro que pensaba así. Nadie, todos claudicaron al momento de ver la presión y la manipulación. Ante esa situación, yo estaba todo temblorino, de que, oye, pues todos opinan diferente. Todos opinan, o sea, estoy el único raro. Entonces antes dices, ¿estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Qué hago? Entonces, ¿qué hice? Mandé mi ensayo a un doctor en filosofía cristiana de la Universidad de Veracruz. Y fue quien me dio palabras de ánimo. Me dijo, wow, entendiste muy bien el concepto bíblico de la soberanía de las esferas. ¿Me permites usar tu ensayo en mis estudios que doy? Y yo, oh, no soy el único. O sea, fue, wow, fue una palabra de aliento. ¿Te acuerdas del caso de Elías? ¿Por qué cayó en depresión? Una de las razones, te lo dice en 1 Reyes 19:10, dice, se presenta ante Dios y dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, le está diciendo Elías a Dios. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. O sea, soy el único, soy solito. Y luego el Señor le dice más abajo, 7,000 israelitas no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. O sea, hay más gente. Y es como que, ¿en serio no soy el único? Es una palabra de aliento. Eso es lo que decía Pablo. Necesitamos ser animados en la fe, chicos. Mantenerse firmes en un mundo que se opone a Dios. Y tú como estandarte de la verdad y demás, te van a tratar de tumbar. ¿Sí? Dice Pablo, tengo muchos deseos de visitarlos. En Romanos 1, del 11 al 12. Tengo muchos deseos de visitarlos para llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Versículo 12. Cuando nos encontremos, quiero alentarlos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Fíjate la humildad de Pablo. O sea, quiero que nos congregamos, que nos juntemos, para yo alentarlos y que ustedes me alienten. Necesito ayuda, necesito aliento, necesito ánimo.
ante un mundo que rechaza a Dios. ¿Vas entendiendo? Por eso la instrucción de la Biblia en Hebreos 10:25 es que no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino que animemos unos a otros. Y con mayor razón, queremos que aquel día se acerque. ¿Por qué? Porque cuando dejas de congregarte, poco a poco empiezas a ceder a la presión del mundo que estás buscando convertirte. Tú necesitas juntarte con gente que se mantiene firme en la verdad, que está dispuesta a sufrir por la verdad, para que cobres también ánimo. Y dices, ay, no soy el único loco. Hay más. Y te alienta. Y dices, wow. Ay, no estoy solo en esto. Sí. Hay otros, ¿cuántos eran? Hay otros 7,000 que no han doblado rodilla en Tebal. De hecho, ¿se acuerdan el experimento que les dije que estaban todos los, en el experimento, todos los del grupo controlado, dando una respuesta incorrecta en cuanto a cuál era la medida de la línea? Y el tipo, pues, por presión del grupo, daba una respuesta incorrecta, aunque tus ojos le estaban diciendo que la línea más grande era otra. Oye, llegaba otro y él lo ponía en primero para que diera la respuesta y daba la respuesta correcta. Y el otro se animaba a dar la respuesta correcta también. Lo que hace el ver que alguien más está viendo lo mismo que tú. ¿Estamos entendiendo? Dios sabía que el mundo iba a ser cada vez más adverso y antagónico al cristiano. Y va a tratar de sofocar tu diferencia. Va a tratar de conformarte al mundo. Va a tratar de ganarte por medio de la presión. Y tú vas a tener que mantenerte firme. Y uno de los puntos es juntándote con gente que piensa igual que tú. Todos necesitamos ánimo. Sin estas 7 cualidades, chicos, se pierde la sal. Hebreos 13:13 dice, nos invita el autor de Hebreos, salgamos pues a Jesús fuera del campamento llevando su vituperio. Nos invita a que sigamos las pisadas de Jesús controversiales y que suframos juntamente con él el vituperio. ¿Estás listo? Pues tu postura te va a llevar a que tus amigos te hagan el puche. Vas a ser mal visto. Van a buscar silenciarte. Te van a considerar un fanático, un intolerante, un hereje, o lo que tú quieras. Van a tratar de quitarte la sal. Te quitan lo controversial, ya te quitaron la sal. Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, es decir, ya no es factor de cambio, ya no resiste la presión del mundo, ya se conformó al mundo, ¿cómo recobrará su sabor? Dice Jesús, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y le pasotee. Es decir, te conviertes en uno del montón. Tú y yo somos la sal, chicos. Pero la presión para que se nos quite la sal en los tiempos que estamos viendo es muy fuerte. En una sociedad cada vez menos cristiana, la posición del cristiano es cada vez más controversial. Y tú debes de mantenerte firme en estas cualidades. No puedes sucumbir. Lamentablemente, líderes están sucumbiendo. Iglesias enteras están sucumbiendo. Denominaciones enteras están sucumbiendo a la presión del mundo. El Señor tiene la esperanza puesta en ti, en mí, como la sal en la tierra. De hecho, Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará este tipo de fe. Encontrará fe en el mundo. Está hablando de esa firmeza, esa convicción por mantenerse en la verdad. ¿O va a sucumbir? Qué heavy, ¿no? Ser los bichos raros. Pero tú y yo tenemos que ser valientes y tenemos que animarnos. No podemos callarnos. Y tenemos que levantar nuestra voz en muy diversos escenarios.
Porque si levantamos nuestra voz, vamos a animar a que otros que están callados y silenciados por la presión de las masas, también levanten la voz. Porque somos la sal. De nada sirve la sal si no hace su efecto. Tienes que hablar. Tienes que mostrar el contrapeso. Tienes que mostrar la ridiculez del razonamiento de las personas. Tienes que hacerle ver, hey, no estás usando tu razonamiento, estás actuando visceralmente. Piensa un poco. Claro, te van a querer linchar. Pero no te preocupes. Hay un grupo que te apoya en tus esfuerzos. Hay quienes también quieren linchar. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor. Porque tú nos alientas a luchar, a persistir, a hacer la diferencia, Señor. No sucumbir en la presión de grupos, Señor. Señor, no queremos ser como Saúl, que sucumbió a la presión del pueblo, Señor, y terminó desobedeciéndote. Tampoco queremos ser como esos creyentes judíos que amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación tuya y que por eso se quedaban callados, Señor. Tampoco queremos caer en esa desviación doctrinal por causa de la presión, Señor, como lo sufrió Pedro, Señor. Señor, y nos acercamos delante de ti todos temerosos, sabiendo que el reto es grande, Señor. Pero que tu gracia para afrontar ese reto, Señor, es todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a desarrollar estas cualidades, Padre. Que podamos alentarnos y animarnos a nosotros, Señor, a ser esa sal, Señor. Esas figuras controversiales que siguen los pasos de Jesús, Señor, y que llevan el vituperio que llevó Jesús, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos, Padre. En nombre de Jesús. Amén.